En Jerusalén se ha desenterrado un hallazgo arqueológico extraordinariamente raro y de suma importancia. Durante siglos, el monte del templo se ha erigido en la encrucijada del cielo y la tierra. Un lugar donde chocan las religiones, caen imperios y el misterio se resiste a desaparecer. El monte del templo ha sido considerado durante mucho tiempo un portal al cielo. Se dice que mientras descansaba una noche, el patriarca Jacob colocó piedras en el suelo y allí vio una escalera que ascendía al cielo. Oculta bajo sus antiguas piedras yace una historia que el mundo jamás debió conocer. Pero ahora, gracias a una tecnología de vanguardia que explora las profundidades del suelo sagrado de Jerusalén, la ciencia ha comenzado a desvelar su misterio. Lo que ha descubierto podría cambiar todo lo que creíamos saber, y es hora de que lo veas con tus propios ojos. La colina que nadie se atreve a tocar. Imagínese una plataforma de piedra de aproximadamente 14 hectáreas de ancho, el equivalente a unos 35 campos de fútbol, situada en el interior de la ciudad vieja de Jerusalén. Sobre esta plataforma se alzan dos monumentos reconocidos en todo el mundo: la Mezquita de la Alá y la Cúpula de la Roca, con su brillante cúpula dorada. Toda esta zona elevada se conoce en árabe como Al-Haram Sharif, el santuario noble, y en hebreo como Harabayit, el monte del templo. Los musulmanes pueden llenar sus patios abiertos con cientos de miles de fieles durante los días de oración más importantes. Para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado del mundo. Para los judíos es el lugar más sagrado del mundo. Y para muchos cristianos también es tierra sagrada. Para los judíos, este es el lugar donde se encontraba el primer templo, a menudo llamado el Templo de Salomón en el antiguo Israel. Posteriormente, tras la destrucción de este primer templo, se erigió el segundo sobre casi el mismo emplazamiento. Este segundo templo fue reconstruido y ampliado considerablemente por el rey Herodes hace más de 2000 años. Herodes contrató a enormes equipos de trabajadores, niveló la roca madre y construyó gigantescos muros de contención de piedra tallada para sostener una plataforma plana que llegó a abarcar unas 36 hectáreas. Esto lo convirtió, en aquel entonces, en el patio sagrado más grande del mundo antiguo. Este templo no era solo una sinagoga, era el centro del culto, el sacrificio, la ley y la identidad nacional judía. Según la creencia judía, la sala interior más profunda de ese templo, el Santo de los Santos, era el único punto en la tierra donde la presencia de Dios se manifestaba de forma directa e intensa. Esta sala interior era tan sagrada que en la antigüedad solo una persona podía entrar en ella. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Debido a la profunda santidad que se le atribuye, muchas voces influyentes del judaísmo, incluidos los rabinos principales de Israel, aconsejan a los judíos religiosos que no caminen por la mayor parte del monte del templo. Nadie sabe con certeza dónde se ubicaba exactamente el lugar más sagrado. Si pisas el lugar equivocado en un estado espiritual inadecuado, podrías estar pisando el lugar más sagrado del judaísmo sin la pureza ritual necesaria. La pureza ritual aquí significa un estado de pureza espiritual que, según la ley judía clásica, solo se alcanza tras ciertos pasos, incluyendo rituales que hoy en día no se pueden realizar, como una purificación específica con las cenizas de un her rojo. Para los musulmanes, este mismo lugar es Al-Aqsa, la mezquita más lejana, el sitio donde se dice que el profeta Mahoma fue llevado en un viaje nocturno y luego elevado al cielo. La historia del viaje nocturno, narrada en la tradición islámica, es la razón por la que este lugar se considera, después de la Meca y Medina, uno de los tres principales lugares sagrados del Islam. La Cúpula de la Roca, construida a finales del siglo VI después de Cristo,
Se alza sobre la piedra fundamental, una roca que los musulmanes vinculan con la creación misma y con la ascensión del profeta. La mezquita Al-Aqsa, con su cúpula grisácea situada en el extremo sur de la plataforma, es una de las mezquitas en uso continuo más antiguas del mundo. Toda esta plaza no es solo un lugar religioso, es también una parte esencial de la identidad y el orgullo palestinos. Los cristianos también señalan este lugar. El segundo templo, el mismo que Herodes amplió, es donde Jesús fue presentado como un bebé, donde luego enseñó a multitudes y donde se enfrentó a los cambistas. Los enormes atrios exteriores conocidos en la tradición cristiana como lugares de reunión para todas las naciones, se describen en los evangelios como un espacio donde sanó a la gente y predicó. Después de que Roma destruyera ese templo en el año 70 después de Cristo, los primeros cristianos continuaron visitando el lugar porque lo veían como el escenario donde Jesús había desafiado al poder corrupto y predicho la caída del templo. Y aquí por qué esto es tan importante hoy en día. No se trata solo de una comunidad que se apropia de este lugar. Hay tres religiones globales, judía, musulmana y cristiana, que vinculan su fe en Dios a esta misma plataforma de 14 hectáreas. Además, millones de personas desde Gaza hasta Texas y Yakarta se sienten profundamente conectadas con lo que sucede en esa colina, aunque nunca la hayan visitado personalmente. Por ello, incluso un pequeño cambio físico como la instalación de una nueva escalera o la perforación de un núcleo de prueba en el pavimento puede desencadenar disturbios callejeros, una crisis diplomática o algo peor. Hemos visto cómo redadas policiales en la mezquita de Al-Aqsa provocan el lanzamiento de cohetes desde Gaza y Líbano en cuestión de horas. Hemos visto cómo discusiones sobre dónde y quién puede rezar desatan la indignación regional. Así de sensible es este terreno. Ahora bien, hablemos de quién dirige realmente este lugar. En junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel capturó Jerusalén, este a Jordania, incluyendo la ciudad vieja y esta plataforma sagrada. De repente, las tropas israelíes se encontraban en el monte del templo, en el Haram al-Sharif, por primera vez en la historia moderna de Israel. Pero casi inmediatamente después de los combates, el ministro de Defensa israelí Moshe Dayan tomó una decisión que marcó el rumbo de los acontecimientos posteriores. Dayan ordenó que el control religioso musulmán sobre la plataforma permaneciera en manos musulmanas. La administración diaria de las mezquitas no recaería en Israel, sino en un fideicomiso islámico, conocido como Waqf. Históricamente, el Waqf rinde cuentas a Jordania y reclama la custodia del complejo, lo que significa que se encarga de la limpieza, las reparaciones, quién puede rezar y qué trabajos están permitidos bajo las cúpulas. Desde la perspectiva del doble, UAF, toda la plaza de 14 hectáreas es un espacio sagrado, no solo los edificios. En árabe, al-Haram, al-Sharif, se considera un gran santuario. Por lo tanto, si alguien ajeno al WAF aparece con taladros o sensores terrestres, el WAF no tiene conocimiento de ninguna investigación. Ven a alguien más intentando meter herramientas debajo de su mezquita y desafiar su tutela. Israel, por otro lado, controla la seguridad exterior. La policía israelí y la policía fronteriza deciden quién entra por las puertas y cuándo. Si la tensión es alta, especialmente durante días sensibles como el Ramadán para los musulmanes o Tisha B'Av para los judíos, las fuerzas israelíes pueden limitar la cantidad de fieles que ingresan desde Cisjordania ocupada, o pueden escoltar a los visitantes judíos a través del recinto bajo fuerte vigilancia. Hay otra regla inherente a este statu quo. Los judíos y otros no musulmanes pueden visitar la plataforma durante ciertas horas, pero la oración pública de los no musulmanes en la cima del monte está oficialmente prohibida. Los líderes israelíes dicen que esta prohibición existe para evitar que esto se convierta en una guerra religiosa. El Muro de las Lamentaciones, justo debajo del monte, se presenta como el principal lugar de oración judío, mientras que el monte en sí se mantiene bajo culto musulmán.
Entonces puede ver por qué la arqueología aquí es como manejar una bomba. En la mayoría de los sitios antiguos, excavar es ciencia. Se extrae cerámica, se levantan muros de madera y se escriben informes. En esta colina, excavar es una declaración. Imagínese que alguien descubre una piedra tallada con escritura hebrea antigua y dice: miren prueba de que un templo judío se encontraba exactamente aquí. Desde el lado judío y nacionalista israelí, esa piedra podría usarse para decir esto: la tierra era nuestra hace 3000 años. Desde el punto de vista musulmán y palestino, esa misma excavación podría parecer un intento de borrar un santuario islámico que ha estado en esa plataforma desde finales del siglo VI después de Cristo y que está vinculado al viaje nocturno del profeta. Si juntamos todo eso, llegamos a esta realidad. El monte del templo es básicamente una zona prohibida para excavar. Pero la gente aún intentó descubrir qué había allí abajo. A finales del siglo XIX, mucho antes de Israel, antes de Jordania, cuando Jerusalén estaba bajo el Imperio Otomano, apareció un joven oficial del ejército británico llamado Charles Warren, con poco más de 20 años. Fue enviado desde Londres por el Fondo de Exploración de Palestina. No podía empezar a excavar en la plataforma sagrada, que ya entonces estaba prohibida. Así que la rodeó y se adentró por debajo de la antigua ciudad. Se descolgó con cuerdas por grietas en la roca. Se arrastró por estrechos túneles excavados en la roca a la luz de las velas. Cartografió pasadizos y pozos de agua bajo la antigua cresta, justo al sur de la plataforma sagrada, la zona a menudo llamada la Ciudad de David. Él y su equipo incluso escalaron un pozo vertical natural de unos 12 metros de profundidad que descendía hasta el agua del manantial de Gihon. Ese pozo es ahora famoso. La gente todavía lo llama el Pozo de Warren. El trabajo de Warren en la década de 1860 demostró ser de gran importancia. Demostró que la antigua Jerusalén no es solo ruinas en la superficie, sino también un laberinto subterráneo excavado en la roca. Encontró túneles tallados, pasadizos ocultos y pasajes revestidos de piedra que permitían a los habitantes de la antigua Jerusalén acceder a agua fresca de manantial sin exponerse a las flechas enemigas. En otras palabras, mucho antes de la existencia de ejércitos o fronteras modernas, esta ciudad ya se organizaba en capas. Calles y lugares de culto en la superficie, vías de comunicación secretas bajo tierra. Sus mapas trazaron algunos de los primeros bocetos que los europeos habían visto de lo que yace bajo la superficie de la ciudad vieja. Pero incluso Charles Warren, dispuesto a descender a zancadas bajo tierra, se topó con un muro. La plataforma principal del monte del templo, el Haram al-Sharif, era intocable. Los líderes religiosos locales no le permitieron excavar. Los funcionarios otomanos no dieron su autorización. Podía medir el perímetro de sus muros exteriores. Podía arrastrarse bajo las calles cercanas. Podía dibujar diagramas de las puertas bloqueadas y las antiguas hileras de piedra cerca de los bordes. Pero la plataforma sagrada permanecía cerrada y así se mantuvo durante más de 100 años. La colina permaneció allí atesorando capa tras capa de historia humana. Reyes israelitas antiguos, legiones romanas, caífices musulmanes primitivos, sultanes medievales, caballeros cruzados, gobernadores otomanos, oficiales británicos, policía israelí y guardias jordanos. Todos saben que hay respuestas bajo ese pavimento. Todos saben que si se pudieran leer esas capas como las páginas de un libro, se encontrarían pruebas irrefutables sobre el primer templo, el segundo templo, el período islámico temprano, todo. Pero la regla ha sido no levantar las piedras. Entonces sucedió algo que nadie había previsto: el montón de tierra que reveló secretos. A finales de la década de 1990, algo inesperado ocurrió en la esquina sureste del monte del templo.
En una zona amurallada conocida como los establos de Salomón, hoy utilizada como la mezquita al-Marwan y maquinaria pesada, despejó la antigua Phil para crear más espacio. No había arqueólogos supervisando ni registros detallados ni cuidadosos trabajos, solo una rápida remoción. Montones de tierra y piedra, que probablemente se habían asentado allí durante siglos, fueron retirados cargados y transportados. En cuestión de semanas, se estima que 9,000 toneladas, cientos de camiones fueron vertidas fuera de la ciudad antigua, gran parte de ellas en el valle de Kidron. Para los académicos que habían dedicado sus carreras a escuchar "no toquen esta colina", era como si el pasado hubiera sido recogido y desechado como escombros. Pero ese vertedero lo cambió todo. La tierra ya no estaba tras las líneas rojas en la montaña. Podía ser rescatada. Dos israelíes, el arqueólogo Dr. Gabriel Barquet y el investigador Saki Diver, decidieron ir en busca de la tierra perdida. En 2004, con un permiso y el respaldo de la Universidad Bar-Ilan y la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, transportaron miles de sacos de tierra a un sitio controlado en el Parque Nacional del Valle de Tzurim, en Jerusalén, a pocos minutos en coche de la Ciudad Vieja. Lo llamaron el proyecto de cribado del Monte del Templo. El plan era sencillo si no se podía excavar el monte. De la forma habitual, se debía cribar la tierra depositada grano a grano. Cada cubo se lavaría con mallas. Cada fragmento de material artificial, cerámica, hueso, vidrio, monedas, metal, teja y techo se guardaría, etiquetaría y estudiaría en el laboratorio. La gente no solo observó este trabajo, sino que lo realizó con sus propias manos. El proyecto invitó al público y acudieron miles. Familias de vacaciones, grupos escolares, turistas, soldados y jubilados. Los voluntarios llenaban cubos de agua, rociaban el lodo y revisaban la arena guijarro por guijarro. Arqueólogos del equipo se mantenían cerca para atrapar cualquier hallazgo antes de que se deslizara por la malla. Con el tiempo, participaron más de 200,000 personas. Algunos cálculos hablan de cerca de 250,000. Es difícil imaginar otro proyecto de investigación donde los visitantes comunes hayan tenido una participación tan directa en la recopilación de datos. La magnitud de lo que se descubrió es asombrosa. Con el paso de los meses y los años, los cubos arrojaron más de 500,000 de artefactos. Objetos pequeños, sí, pero que juntos cuentan una historia fascinante. La mezcla abarca desde la Edad del Hierro, la época del primer templo bíblico, pasando por el segundo templo, bajo el dominio persa y romano, hasta la época cristiana bizantina. El período omeya islámico temprano, los cruzados, los mamelucos, los otomanos y restos modernos del siglo XX. Esta diversidad por sí sola demuestra la constante actividad humana en la plataforma y sus alrededores durante aproximadamente 3 milenios. Algunos hallazgos son como un sello de tiempo de momentos sobre los que has leído. El cribado ha revelado puntas de flecha que coinciden con tipos conocidos de la época del primer templo y la conquista babilónica. El tipo de puntas de bronce y hierro que portaban los soldados a principios del siglo VI a.C., cuando cayó Jerusalén. También aparecen objetos de épocas posteriores. Flechas de cruzados, clavos de herradura e incluso fragmentos de escamas de armadura insinúan batallas medievales que resonaron en el mismo terreno. Otros hallazgos están relacionados con la administración, nombres, cargos, almacenamiento y dinero. El proyecto ha descubierto impresiones de sellos de arcilla llamadas bullas. Una bulla es un pequeño trozo de arcilla que se presionaba con un sello para sellar una cuerda o una bolsa. Cuando la arcilla se seca, impide el paso de manos curiosas y demuestra quién la cerró. Entre las piezas encontradas durante el cribado, hay una bulla con la inscripción Liyahu, hijo de Himenor. La familia Ymer es conocida en la Biblia hebrea como un clan sacerdotal que sirvió en la administración del primer templo.
Ese pequeño trozo de arcilla cocida del tamaño de una uña conecta la tierra desde el monte con personas identificadas que trabajaban en el sistema de tesorería del templo entre los siglos 7 y 6 a.C. Los estudios de docenas de bullas encontradas durante el cribado, junto con otros hallazgos similares en las cercanías, apuntan a la existencia de tesorerías y almacenes reales que manejaban plata, grano y mercancías durante las últimas generaciones de Judá antes del exilio babilónico. Numerosas monedas de diferentes épocas aparecen en los hallazgos. Una pieza particularmente llamativa es una moneda de la primera revuelta judía contra Roma, con el antiguo lema hebreo de la libertad de Sión. Data de los años inmediatamente anteriores a la destrucción romana del templo en el año 70 después de Cristo. Ver esa frase entre los escombros del monte es como oír una voz que resuena a través de 2000 años. Alguien llevó esa moneda allí durante la época de la revuelta, cuando el templo era el centro de la lucha. Muchas otras monedas del período de la revuelta, monedas imperiales romanas y monedas posteriores, también aparecen en los depósitos, coincidiendo con los períodos de actividad conocidos en la plataforma. Lo que más impresiona a muchos visitantes son los suelos. Entre los fragmentos extraídos de los cubos, hay cientos de piezas de baldosas de piedra, cortadas en formas geométricas precisas, cuadrados, triángulos y rombos de diferentes colores. El término latino para este estilo es opus sectal, que significa trabajo de corte. Suelos de lujo, hechos encajando piedras de colores pulidas en patrones. A partir de esos fragmentos, los especialistas reconstruyeron los diseños completos y demostraron cómo la renovación de Herodes probablemente pavimentó los pórticos y patios de alto estatus en el monte del templo con piedra brillante y decorada. Si alguna vez has visto palacios romanos o villas elegantes con suelos de baldosas a cuadros, imagina eso a gran escala en un enorme complejo sagrado. Las baldosas incluso coinciden en tamaño, según el pie romano, aproximadamente 11 y 6/10 pulgadas. Otra pista de que se trata de una obra del período herodiano. M.B. Cheplav, un voluntario ruso de 10 años, descubrió un pequeño sello de piedra tallada en la estación de cribado, un pequeño cono que muestra un animal sobre otro. Data del siglo X a.C., de principios de la época monárquica. No todos los objetos evocan la imagen de un templo. Muchos son elementos cotidianos y discretos. Fragmentos de ollas con marcas de quemaduras, trozos de lámparas de aceite, huesos de comidas, lascas de piedra, trabajada coloridos, pedazos de vidrio de construcciones posteriores. Incluso materiales modernos, monedas gordanas, botones de uniformes y balas, recuerdan que la plataforma no se estancó tras la época romana. Continuó transformándose con cada nuevo gobernante y cada nuevo conflicto. El proyecto ha tenido que adaptarse a lo largo del tiempo. Durante años, el cribado se realizó en el Parque Nacional del Valle de Surim. En 2017 hubo una pausa debido a cambios en la financiación y la administración. En 2019, el equipo anunció que el cribado completo de la tierra del monte del templo se había reanudado en una nueva instalación en el monte Scopus, en el mirador de Masawat, y la Autoridad de Antigüedades de Israel registró la reanudación del trabajo bajo su sistema de licencias. El cribado de la tierra nos revela qué había allí en el pasado, pero no dónde se encuentran actualmente las habitaciones, los pasillos o los depósitos que alguna vez albergaron esos objetos. Para averiguarlo, los investigadores tienen que mirar debajo y alrededor de la plataforma sin tocarla, utilizando instrumentos que pueden ver a través de la piedra. Al escanear el terreno prohibido alrededor del monte y a lo largo de la pared oeste, ahora se pueden ver radares de penetración terrestre, mapeo láser e incluso equipos de física de partículas. Todos estos datos se procesan mediante software, incluidos sistemas de inteligencia artificial, para construir un modelo digital de lo que está oculto, dónde hay debilidades y cómo encaja todo. Comencemos con el radar de penetración terrestre,
generalmente llamado GPR. El GPR funciona de manera similar a un ultrasonido para tierra y piedras. Una pequeña antena en la superficie envía pulsos de radio muy rápidos hacia el interior del suelo. Cuando ese pulso choca con algo diferente, como una bolsa de aire, una pared enterrada o un cambio en el lecho rocoso, parte de la señal rebota. La máquina registra cuánto tiempo tarda ese rebote, lo que indica la profundidad de ese límite. Luego el software divide esos ecos en capas como las páginas de un libro animado. Al apilar esas capas se obtienen contornos, líneas rectas que parecen muros tallados por el hombre, curvas que parecen arcos y zonas oscuras que parecen huecas. Los equipos han desplegado y extendido el radar de penetración terrestre, GPR, a lo largo del tramo expuesto del Muro de las Lamentaciones y dentro de los túneles que se extienden más allá de la Plaza de Oración. El Muro de las Lamentaciones, que la mayoría de la gente ve en fotos, mide solo unos 60 metros de largo. El muro antiguo completo se extiende aproximadamente 488 metros bajo la ciudad vieja actual, la mayor parte enterrada bajo edificios posteriores. Obviamente, no se puede perforar a través de bloques de piedra caliza de 2000 años de antigüedad, contra los que la gente literalmente reza, por lo que el radar es la única manera de ver lo que hay detrás de ellos. El trabajo que están realizando los equipos de conservación es sistemático. Pasada tras pasada del radar, a lo largo de las hileras de piedras, observando los lugares donde la señal regresa más débil, lo que puede indicar una grieta o un hueco detrás de la piedra, y los lugares donde rebota como un espejo, lo que puede indicar algo sólido que la sostiene. En un mapeo publicado de la parte sur del muro, los investigadores documentaron 4.577 piedras individuales y midieron cómo se asientan unas sobre otras. Esa sección sur por sí sola tiene unos 207 pies de largo y entre 57 y 95 pies de alto. ¿Por qué obsesionarse con pequeños cambios en bloques gigantes? Porque esos bloques son antiguos y se erosionan de diferentes maneras. El muro occidental está construido con enormes canteros de piedra caliza. Algunos de ellos fueron colocados en la época de Herodes el Grande, en el siglo I a.C. Algunas piedras se descascaran y agrietan más rápido que otras, dependiendo del tamaño de los cristales en la roca. Los investigadores realizaron escaneos láser tridimensionales de gran detalle del muro y luego probaron en el laboratorio piedra caliza similar, proveniente de antiguas canteras. Descubrieron que la piedra de grano fino puede desmoronarse casi 100 veces más rápido que la de grano grueso. Esto es importante. Si un bloque comienza a desprenderse, no solo se pierde superficie, sino que se corre el riesgo de una reacción en cadena en un muro bajo, el cual la gente camina a diario. Por lo tanto, los datos del radar junto con los escaneos láser les indican a los ingenieros dónde están los puntos débiles y dónde tratar la piedra para frenar el daño antes de que un bloque se afloje. Después de cada sesión de radar, los ecos sin procesar no son alentadores, parecen estelas irregulares. Aquí es donde entran en juego los ordenadores. Los equipos alinean esas estelas con mediciones anteriores, estudios previos y escaneos láser recientes para crear secciones transversales detrás del muro. Al superponer pasada tras pasada, se empiezan a ver formas repetidas, planos rectos largos que actúan como muros de contención enterrados o cortes curvos que actúan como la parte posterior de arcos. También se pueden observar huecos que no soportan peso, lo que podría indicar una cámara de aire o una antigua abertura que posteriormente se selló. Ahora, imagínese lo que sucede al salir de la plaza abierta y adentrarse bajo el nivel actual de la calle. Al norte del área de oración visible, hay un extenso sistema de túneles que recorre el tramo oculto del muro occidental. Sigue la continuación subterránea de ese mismo muro de contención macizo. Arqueólogos e ingenieros estructurales han cartografiado estos pasajes subterráneos mediante escaneo láser de alta resolución y fotogrametría.
El escaneo láser, a veces llamado escaneo láser terrestre, o LIDAR, consiste en instalar un trípode, disparar millones de puntos láser por segundo y registrar con precisión el tiempo que tarda cada punto en rebotar. Esto genera una nube de puntos tridimensional, básicamente una copia digital del espacio, con una precisión de unos pocos milímetros aproximadamente, 1/10 de pulgada. La fotogrametría consiste en tomar cientos o miles de fotos superpuestas de alta resolución y dejar que un software reconstruya las superficies en 3 dimensiones a partir de la alineación de esas fotos. ¿Por qué llegar a ese nivel de detalle? Porque esto no es una estantería de museo. Estos túneles se encuentran directamente debajo de casas, calles, salas de oración y patios en la ciudad vieja. Están expuestos a la humedad, el calor, las filtraciones de la lluvia invernal e incluso pequeños temblores. Un movimiento imperceptible a simple vista, como el desplazamiento de un bloque del ancho de una uña, podría indicar una acumulación de presión en un arco. Una pequeña fuga en una esquina podría indicar la formación de cristales de sal dentro de una junta, lo que con el tiempo puede provocar el desprendimiento de la superficie de la piedra. Los equipos de conservación vinculados a la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental mantienen una especie de ficha de identificación en cada bloque del área de oración, registrando grietas, humedad y reparaciones. Los escaneos tridimensionales alimentan ese registro. Si una piedra se abomba o empieza a desprenderse, lo ven en la maqueta no años después en el terreno. Ahora aparece otra herramienta bajo las laderas justo al sur de la plataforma. Imágenes de muones de rayos cósmicos, también llamadas muografía. Un muón es una partícula subatómica que cae del espacio constantemente. Se podría decir que es como un primo más pesado del electrón. Los muones atraviesan la roca en línea recta, pero se ralentizan y son absorbidos por la roca sólida y gruesa. Si se coloca un detector bajo tierra y se cuenta cuántos muones lo atraviesan desde diferentes ángulos, se puede determinar qué direcciones están densamente pobladas de roca y cuáles están más despejadas. En otras palabras, se puede mapear el espacio hueco dentro de una colina sin tocarla. Las imágenes de muones se hicieron famosas hace unos años en Egipto. Un grupo llamado Scan Pyramids utilizó detectores de muones para escanear la Gran Pirámide de Giza. Encontraron un vacío oculto de al menos 30 metros de largo sobre la Gran Galería, el primer espacio interno nuevo confirmado en esa pirámide desde el siglo XIX. Más tarde descubrieron un corredor de aproximadamente 9 metros de largo, unos 1 metro de ancho y 1 metro de alto cerca de la entrada principal de la pirámide, e incluso introdujeron una pequeña cámara. Ahora ese mismo tipo de equipo de física se está probando en Jerusalén. En 2024 y 2025, equipos de físicos y arqueólogos que trabajaban en la zona conocida como la Ciudad de David, en la antigua cresta que desciende justo al sur del Monte del Templo, instalaron detectores de muones portátiles bajo tierra y comenzaron a contar las trayectorias de las partículas en diferentes direcciones. Al rastrear cuántos muones lograban atravesarla, pudieron trazar un contorno tridimensional de las cavidades subterráneas y las capas de roca sólida bajo algunas de las partes más antiguas de la ciudad. Y lo hicieron en uno de los lugares políticamente más sensibles del planeta, sin perforar ni un centímetro en un suelo sagrado. Eso es importantísimo, porque el radar puede tener dificultades cuando la roca es muy densa o está muy profunda. A los muones no les importa, siguen volando. Por lo tanto, la imagen de muones puede alcanzar más profundidad bajo la colina que el radar convencional. Todo este escaneo genera cantidades ingentes de datos brutos. Una sola sesión de láser en un túnel estrecho puede capturar decenas de millones de puntos de datos. Una prueba de radar produce imágenes de radar, esas imágenes de eco desordenadas. Un detector de muones registra impactos de partículas desde todos los ángulos durante semanas o meses.
Ningún ser humano puede analizar esa montaña de ruido y llegar a una conclusión razonable. Por ello, los investigadores están recurriendo a la inteligencia artificial. Los modelos de aprendizaje profundo, incluidos los sistemas de reconocimiento de imágenes denominados redes neuronales convolucionales, y los segmentadores U-Net se entrenan ahora para leer secciones de radar, etiquetar reflejos intensos que parecen geometría artificial y filtrar reflejos basura provenientes de raíces tuberías modernas o escombros aleatorios. La inteligencia artificial también ayuda a unir diferentes escaneos. Se le puede proporcionar un mapa láser moderno de un túnel, secciones transversales de radar tomadas a través de la pared contigua a ese túnel, y bocetos topográficos antiguos de hace un siglo o más, y pedirle que los alinee en 3 dimensiones. La idea es crear un modelo maestro que muestre dónde hay soporte sólido, dónde hay aire y dónde se está generando tensión. Además, los equipos de conservación pueden añadir notas sobre el estado actual de cada bloque, incluyendo grietas, humedad y ampollas de sal. Así, el modelo digital se convierte en un gráfico de salud en tiempo real para la piedra. Nos encontramos en una situación peculiar. Por primera vez, la ciencia puede observar debajo y alrededor del monte del templo sin tocarlo. Ahora sabemos que hay muros rectos debajo y ladas de piedra, apiladas arcos, pasajes tallados y cavidades que no son naturales. También sabemos qué piedras del muro occidental expuesto están en buen estado y cuáles están empezando a deteriorarse, presentando fisuras finas y ampollas de sal. Gracias por su atención. Ahora echa un vistazo a los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.